Hoy vamos a hablar del Japón feudal, que comienza en el año 1185 y durará 7 siglos aproximadamente. Estas edades van a estar regidas por gobiernos regionales y luchas internas, lo que probó luchas de poder, invasiones exteriores y crecimiento religioso. Período Kamakura, 1185 a 1333. El clan Minamoto, tras una gran victoria sobre el clan Taira en la guerra Genpei, consiguió consolidar su poder en Japón. Minamoto no Yoritomo gobernó el territorio con el beneplácito del emperador Go-Toba, quien le nombró shogun, y así nació el primer shogunato, o también conocido como Bakufu. A partir de este shogunato, empezaron no solo a tener poder militar en territorio, sino también poder político, a diferencia de los otros shogunes que hubo en épocas pasadas. La corte imperial, junto con el emperador, que residían en la ciudad de Heian-kyo, ciudad ahora llamada Kioto, mantendría sus funciones burocráticas y religiosas, pero no tuvo mucha influencia durante bastantes años. Minamoto no Yoritomo se alejó de esta corte y puso su capital en Kamakura, en la región de Kanto, donde estuvo su centro de poder durante la guerra Genpei. Por eso, este primer periodo del Japón feudal se llama así, Kamakura. Hay que hablar que durante esta época hubo grandes cambios en el sistema político. El ritsurio propio de los periodos Nara y Heian, caracterizado por su centralismo, dio paso al shogunato, que era un régimen militar donde el shogun reforzó la vasallización de unos señores feudales llamados gokenin, entre los cuales elegía gobernadores provinciales, llamados shugo, más conocidos como daimios. Cada uno de estos administraba su propio territorio con ejército propio y leyes propias. Los mejores guerreros de estos feudos, si mostraban gran valía en el combate, serían recompensados por el shogun con su propio terreno, ya fuera expropiando a un derrotado o conquistado en nuevas tierras. El clan Minamoto gobernaron de forma eficiente los territorios de Kanto y Kioto, mientras que en el resto de territorios, los señores feudales podían hacer lo que les viniera en gana siempre y cuando le fueran fiel al clan y pagaran sus impuestos a su hito, que era un recaudador. No todos estos señores feudales fueron leales. Por ejemplo, los Fujiwara controlaban el norte de forma independiente, aunque no les llegó a durar mucho tiempo. El hermano de Yoritomo, que se llama Minamoto no Yoshitsune, fue considerado un héroe debido a su victoria en Dan-no-ura. Yoritomo veía a su hermano como un rival político, por lo que trató de asesinarlo. El líder del clan Fujiwara, Fujiwara no Hideira, quien era dueño de los territorios del norte de Onsu, le dio asilo y se encargó de protegerlo. Sin embargo, Hideira murió en el año 1189. Su sucesor, Yasuhira, decidió traicionar a Yoshitsune para ganarse el favor del shogun. Yoshitsune huyó a los brazos del emperador enclaustrado Go-Shirakawa. Al final ambos se acabaron viendo en el campo de batalla del río Koromo en el año 1189. Fujiwara no Yasuhira venció y Minamoto no Yoshitsune murió pocos días después de la batalla, posiblemente porque fuera herido o quizás llegó a hacerse el seppuku. A partir de las guerras Genpei, el seppuku o harakiri, el cual consistía en matarse rajándose las tripas, se hizo bastante común en el mundo samurái. Fujiwara no Yasuhira, que estaba esplendoroso debido a su victoria, y buscó la amistad de Yoritomo. Sin embargo, este le dijo que ya tenía suficientes aliados de sobra, por lo que Yoritomo procedió a conquistarle su territorio y puso fin al clan Fujiwara del norte. Minamoto no Yoritomo murió en el año 1199. Le sucedió como shogun su hijo Minamoto no Yoriye, pero este aún era menor de edad, así que su familia le quitó el poder y sus poderes fueron asumidos por un consejo de 13 ancianos. El líder de este consejo, el Shikken, o regente, fue su abuelo materno Ojo Tokimasa. Esto fue un hecho muy importante porque a partir de aquí, el clan Ojo obtuvo el poder real sobre los shogunes Minamoto, que acabaron siendo marionetas igual que el emperador. En el año 1221 comenzó la guerra Hokyu. Este conflicto empezó porque el emperador que estaba retenido, Go-Toba, decidió alzarse contra el shogunato, dirigido por el regente Ojo Yoshitoki. Go-Toba quería ser el quien tomara las decisiones de Japón, pero le salió mal la jugada, y acabó exiliado en las islas Oki junto con sus hijos. Debido a esta fallida rebelión, se abolió el cargo de emperador enclaustrado y el shogunato ganó aún más poder sobre la corte imperial. Después de esta rebelión hubo un periodo de tranquilidad. Japón experimentó un periodo de relativa paz, prosperidad y crecimiento demográfico. Hubo mejoras en las herramientas de cultivo y las técnicas de riego, y el doble cultivo hizo que las aldeas rurales crecieran y produjeran mucho más alimento. El tercer regente, Ojo Yasutoki, estableció el Consejo de Estado,
con él como presidente. Este consejo funcionaba como una administración paralela al Consejo Imperial de Kioto, para recaudar impuestos, organizar a las fuerzas militares y aplicar justicia. También se redactó el formulario de adjudicaciones llamados Goseibai Shikimoku o también llamado Yoei Shikimoku en el año 1232. Estos era un código de leyes militares que se usaba para resolver disputas por tierras y herencias. Estuvo vigente hasta el año 1868. Durante la época también aparece Bushido, o Camino del Guerrero, el cual es el código de honor que regía a los samuráis, o bushi. En él se habla de 7 virtudes: justicia, coraje, compasión, respeto, honestidad, honor y lealtad. A estos samuráis se les entrenaba en artes marciales y el tiro con arco. Durante estos años aún no usaban katanas como tal, sino uchigatanas, derivadas del tachi, la primera espada japonesa curva. Antes de eso se usaron las chokuto, espadas rectas y pesadas, inspiradas en China, y ya en el siglo X surgió la tsurugi o ken, con 2 filos. En cuanto a literatura tenemos cuentos como el Ohoki, y poesía como la antología poética Shinkokin Bakasu. También destaca el Eike Monogatari, que narra la caída del clan Taira con sus guerras y héroes. El género monogatari sería un equivalente a las epopeyas épicas de caballeros europeos, pero con samuráis. En cuanto a la religión, el budismo mahayana era la religión más extendida entre la élite. A su vez, durante estos años, muchos monjes predicaron la religión de Buda entre toda la población con doctrinas más sencillas. Entre los años 1274 y 1281 se acabó ese periodo de paz que había en la región, por lo que tuvieron lugar las famosas invasiones de Japón de Kublai Khan. O más bien los intentos de invasión por parte de los mongoles. En 1274, algunos barcos mongoles pudieron llegar a las islas de Tsushima y de Iki, entre Corea y Japón, y también a la isla de Kyushu, donde lograron desembarcar. Aquí se produjo una batalla en la bahía de Akata, la batalla de Bunei. Los mongoles lograron incendiar la ciudad y luego se retiraron a sus barcos a dormir, pero entonces un potente tifón hundió a gran parte de sus 10.000 barcos. Los japoneses llamaron a estas tempestades milagrosas kamikazes, o vientos divinos. Debido a la invasión del sur de China, Kublai Khan no pudo enviar otra flota hasta 1281. Cuando llegó a Akata vio que los japoneses habían levantado una muralla llena de arqueros y eso lo complicó todo. Esa fue la batalla de Koan. Y todo se complicó aún más cuando llegó otro tifón y arrasó con los barcos coreanos y mongoles. Ese fue el final de los intentos de invasión a Japón. Los japoneses habían logrado rechazar esta invasión contra gente mucho mejor armada y más preparada que ellos. Sin embargo, las fuerzas del shogunato Kamakura quedaron muy debilitadas. El shogun se quedó sin recursos, y no pudo recompensar por sus sacrificios a los vasallos, especialmente a la clase samurái, que demandaba tener tierras propias, como les habían prometido. Después de estas invasiones, mucha gente acabó empobrecida debido al desgaste que tuvo la guerra en la sociedad nipona. Para complicar más las cosas, en 1293, un fuerte terremoto acompañado por un tsunami destrozó las costas cercanas a Kamakura. Durante ese periodo aparecieron problemas con los Ronin, que eran samuráis exiliados que no tenían señor feudal al que jurar lealtad. Estos samuráis sin dueño se convertían en mercenarios o en bandidos, y provocaron muchos problemas sociales. También apareció los llamados shinobis, conocidos popularmente como ninjas. Se trataba de mercenarios entrenados para la guerra sigilosa, y se dedicaban a asesinar, envenenar, espiar o sabotear instalaciones enemigas. Su auge llegaría durante el periodo Sengoku. Además, hay que hablar que los daimios empezaron a tener problemas de lealtad con los shogunes títeres y en los regentes Ojo. Debido que durante el periodo Heian, estos Ojo eran bastante corruptos, engreídos e incapaces de ejercer poder sobre los señores feudales que pasaban de pagar impuestos. En el año 1331 empieza la Guerra Genko, del 1331 hasta 1333. Esta guerra destruyó el shogunato de Kamakura. Esto se debió a que el emperador Go-Daigo aprovechó que el shogun y sus aliados estaban débiles para lanzar un ataque contra Kamakura, intentando así poder recuperar su autoridad imperial. Durante esta guerra Kamakura atacó. Esto provocó que el emperador se refugiara junto con sus monjes guerreros en el castillo de Kasahiyama, situado cerca de Kioto. El ejército del shogun logró capturarle y lo exiliaron a las islas Oki. Después de eso,
el shogunato impuso como emperador a Kogon. El hijo de Go-Daigo, el príncipe Moriyoshi, continuó con la guerra Genko contra el shogunato, junto con su aliado samurái Kusunoki Masashige. En 1333, su padre Go-Daigo fue rescatado de las islas Oki y todos juntos organizaron un ejército más poderoso. El regente Hojo envió contra ellos a su general Ashikaga Takauji, del clan Ashikaga, una rama menor de los Minamoto. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Takauji se pasó al bando del emperador Go-Daigo. Mientras tanto, las tropas fieles al emperador defendían el castillo de Akasaka de las tropas del shogunato que intentaban tomar el castillo. Los asaltantes descubrieron un canal subterráneo que abastecía el lugar, por lo que procedieron a cortar el abastecimiento. Aunque poco después, Masashige obtuvo una gran victoria en su asedio a la fortaleza de Chiaya, situada en el monte Kongo, en la provincia de Kabachi. Los imperiales tiraban a los asaltantes troncos, piedras, aceite hirviendo y todo lo que pillaban, y tras muchos días de lucha, lograron que muchos fieles al shogunato desertaran por agotamiento. Uno de estos que desertó fue Nita Yoshisada, una figura clave en la caída del shogunato Kamakura. Él se enfadó con los Hojo y decidió luchar contra ellos. Comenzó una serie de campañas exitosas y logró llegar hasta la ciudad de Kamakura, la cual conquistó en 1333. Con estas conquistas, los Hojo y los Minamoto fueron expulsados del poder y se acabó el período Kamakura. El emperador Go-Daigo volvió a Kioto y empezó a fortalecer su posición, y así comenzó un período de 3 años conocido como la Restauración Kenmu, 1333 hasta 1336. Poco después, Ashikaga Takauji vio que el emperador no estaba solucionando los problemas que había, por lo que decidió rebelarse contra él. En 1336, Go-Daigo fue llevado a Kamakura por el samurái y allí ejecutó a su hijo, el príncipe Moriyoshi. Tras eso, Takauji se unió a señores feudales descontentos y todos juntos vencieron a los clanes leales al emperador, dirigidos por Nita Yoshisada, en la batalla de Minatogaba y conquistaron Kioto. Una vez con el poder total, Ashikaga Takauji nombró emperador títere al príncipe Yutaito, o emperador Komio. El exemperador Go-Daigo consiguió huir de allí y se estableció en una ciudad un poco más al sur, en Yoshino. Aquí comenzó el conflicto de las dos cortes, la del norte, pro-shogunato, y la del sur, pro-emperadores. Este fue el comienzo de una larguísima guerra civil entre estas dos cortes que duró 56 años. Esas fueron las guerras Nambokucho. Mientras las dos cortes se luchaban, Ashikaga Takauji se puso cómodo en Kioto y obtuvo el título de shogun en 1338, con lo que dio comienzo el shogunato Ashikaga. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.